Bueno, estamos en unos días en que se habla bastante de qué tiene que hacer el mundo y cada país para recuperarse de la crisis a la que nos ha llevado el confinamiento físico y económico al que nos obliga el coronavirus, ¿no? Bueno, hay mucho que hacer y ya de eso hemos hablado en otras ocasiones, pero hay medidas que son propias de América Latina para solucionar sus problemas, su atraso histórico. Y quiero hablar de algo que muy difícilmente se va a escuchar. Ni la ideología tradicional neoclásica de la economía, que en general se asocia con la derecha, ni la visión marxista de la izquierda, te va a hablar demasiado de este problemita, por decirlo así. Y es que América Latina, para abandonar de una vez su posición de atraso respecto al resto de países, tiene que pensar en la redistribución, no de la riqueza, no del producto, sino de la propiedad. Es una idea un poquito complicada de entender. Vamos hablando de eso. Mira, necesitamos distribuir dos cosas: propiedad de la tierra y propiedad de los bienes financieros, pero principalmente la propiedad de la tierra. Esto tiene un efecto político y económico tremendo cuando ocurre. Yo sé que podemos hablar de sustitución de importaciones, de industrialización, de captación de capitales foráneos. Por supuesto que son medidas que hay que tomar. Sin embargo, yo no estoy hablando solo de un atraso económico. Estoy hablando de un atraso en libertades. Estoy hablando de un atraso estructural que ha hecho que buena parte de los seres humanos de América Latina vivan incluso en el discrimen por su condición económica, racial y otros problemas más. Verá, ¿por qué digo la tierra? Cuando el ser humano tiene tierra, es más rico, es más próspero y también es más libre. Esto tiene un efecto político grande. Supongamos, para un ejemplo, vamos a suponer que usted tiene un trabajo y su amigo tiene el mismo trabajo. Los dos trabajan para el mismo lugar con un patrón que les paga mal y encima los maltrata. Los dos ganan el mismo sueldo, los dos hacen lo mismo. Pero usted, a diferencia de su amigo, usted tiene tierras. Usted tiene una pequeña parcela donde cría gallinas, sus gallinas ponen huevos, sus hijos se los comen en el desayuno. Usted tiene unos cerdos, unos chanchitos, come de su carne. Usted tiene vacas, tiene además sus plantas, siembra tomate, siembra maíz y come de aquello. O sea, estamos hablando de lo mínimo para sustentar la vida, nada más, no para vender. Imaginemos eso, ¿no? Usted no está exportando nada, solo le sirve para su autosustento. En cambio, su amigo ha vivido siempre en la ciudad, tiene un cuarto de alquiler que tiene que pagar mes a mes si no lo botan, no es propietario de casi nada, tiene de pronto una moto, la cual está pagando y todavía debe, y a ambos su patrón los trata igual, los insulta, los trata de estúpidos, le dice: obedece, ocioso, hijo de tu mamá, y te pega en la cabeza. ¿Quién de los dos tiene más probabilidades de un día responderle y darle el carajazo que se merece ese patrón, mandarlo a la mierda, insultarle a su reverenda mamacita y dejar ese empleo? Pues por supuesto el que tiene tierras. ¿Por qué? Pues él no se siente tan desvalido. Él, para decirlo en términos técnicos, él tiene una posición política más fuerte. Él tiene más poder que el que no tiene esa pequeña parcelita de tierra. Por lo tanto, cuando el hombre tiene tierra, es incluso más libre porque es menos vulnerable. No piensa que tiene que aguantar el dolor, la esclavitud, el maltrato, la humillación para mantener a sus hijos. Sabe que necesita un trabajo para ganar un poco más, pero ya pone su dignidad en la balanza, ¿sí? Ya tiene un orgullo y eso cambia su manera de ver la vida y su manera de pensar a cuando solo depende de un salario. Entonces, cuando el hombre tiene tierra, para empezar, es políticamente más libre.
Ese es el efecto político. Segundo, hay un efecto económico. Cuando el hombre tiene tierra, los salarios suben, porque ya la desesperación no es un factor que jale los salarios hacia abajo. La cantidad, la intensidad de su demanda de empleo es menor que cuando no se tiene tierra. Lo explico así mismo con un ejemplo, esta vez con un ejemplo histórico. Eso pasó en los Estados Unidos en sus inicios. Los colonos llegaban y tomaban tierras automáticamente porque la tierra era abundante, por decirlo así. Yo sé que desposeían a los indígenas de la tierra, pero los colonos ingleses llegaban y al observar que los indígenas no sembraban, no aparcelaban la tierra, no le ponían cercas, entonces ellos se apropiaban de ella y automáticamente se convertían en propietarios que criaban ganado, sembraban maíz y todo lo demás. Y la Inglaterra de ese tiempo tenía leyes feudales que obligaban incluso a esos colonos a obedecer, a prestar pleitesía y a pagar un tributo al señor que ellos le manden como gobernador de esas tierras. Pero sabe que eso rara vez ocurría. En realidad los colonos estadounidenses primigenios eran bien desobedientes. Es que no tenían razón para obedecer. Esas leyes eran simplemente no aplicables dentro de los Estados Unidos. Ellos no dependían de un señor feudal como en Europa que les decía quién tenía y quién no tenía tierra. Ellos simplemente tomaban un fusil y daban bala para obtener aquellas tierras. No le estoy diciendo que esto sea bueno o malo, por supuesto que eran actos de apropiación violenta, pero el hecho de tener tierras y de que el Estado no puede interferir porque estaba demasiado lejos el Estado inglés, estaba separado por el Atlántico y no podía interferir en esa apropiación que ellos hacían, los hizo más libres. Por eso Estados Unidos comenzó como una economía de salarios más altos que otros países avanzados como los de Europa, cuando el capitalismo tocó sus tierras. Por eso se convirtió en una economía de consumo. Desde el inicio, sus ciudadanos eran más ricos y más libres, al menos la mayoría, o sea, en una condición, en una cantidad suficiente como para que eso influya sobre el salario de los otros. Y eso generó a la larga instituciones más libres en los Estados Unidos. Por eso Estados Unidos se convirtió en el portaestandarte de la democracia y las libertades, aunque yo sé que hasta cierto punto eso era una hipocresía. Pero sin embargo, no se puede negar el papel de Estados Unidos como al menos abanderado de las libertades humanas durante un tiempo. Yo sé que eso está en discusión por la esclavitud de los negros y todo lo demás, y porque esas libertades en este momento están siendo atacadas y esas instituciones pueden terminar en el abandono, en la crisis y el olvido. Yo lo sé. Pero con todos sus defectos, porque ningún sistema es perfecto, los Estados Unidos tuvo aquello. Y algo parecido pasó en Australia también, por la abundancia de tierras respecto a la cantidad de colonos que llegaban. Bueno, estos ejemplos imperfectos que le acabo de dar nos hacen ver que la tierra tiene un efecto económico y político muy fuerte sobre la organización humana. Por lo tanto, necesitamos redistribuir la tierra en el Ecuador, que aquí también es abundante respecto a la cantidad de población. Pero lastimosamente, esta fue concentrada desde el inicio en pocos propietarios. Necesitamos aquello. La gente necesita tierra. Y sí se puede hacer. Ahora, en el siglo XXI hay otra nueva tierra, por decirlo así, que son los bienes financieros. El ecuatoriano necesita también, y todo latinoamericano en general, necesita tener acceso a bienes financieros que se deriven de la riqueza natural de su tierra. Me explico mejor. Cuando el Estado llama a licitación un pozo petrolero, en general vende acciones, vende bonos, vende participaciones, futuros, todos los demás derivados financieros que pueden salir de ese petróleo. Pero se los vende a extranjeros en general, a grandes compañías financieras y petroleras. Pero no lo vende dentro de sus ciudadanos. No saca a licitación paquetes pequeños para que estos puedan participar de la riqueza petrolera con el Estado como intermediario, no como propietario, con el Estado como árbitro, no como poseedor absoluto de aquellos recursos naturales. Cuando el ciudadano medio puede adquirir esos bienes financieros,
entonces tendremos una sociedad más próspera y más libre. Pueden venir el resto de medidas también, por supuesto. Esto no es excluyente como el resto. Pero recuerde, le repito, nosotros no solo somos menos ricos que el resto del mundo, que los países desarrollados. También somos menos libres. Y las leyes pueden decir lo que les plazca decir. Recuerda el primer ejemplo que les puse. Usted que sí tiene tierra y su amigo que no tiene tierra, regidos bajo las mismas leyes. Uno es más libre que otro porque el uno tiene la propiedad que le garantice sus libertades. Eso necesitamos en América Latina. Muchas gracias y espero sus comentarios.